Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. En esta ocasión, una ocasión muy especial, ya que contamos con dos de nuestros expertos en materia industrial y de eficiencia energética. Soy Rubén Bustamante. Para los que no me conozcáis, después de los distintos eventos que hemos realizado, trabajo dentro del Departamento de Desarrollo de Negocio y Marketing y hoy me encargaré de coordinar el webinar. En esta ocasión nos centraremos en la integración de los distintos equipos de nuestra instalación, ya sea una instalación industrial o, por qué no, en un edificio. En primer lugar, os doy las gracias a todos por el interés que habéis mostrado a este webinar, la asistencia, que por lo que estoy viendo, pues tenemos ya de los inscritos bastantes asistentes, por lo que, bueno, cuando finalice el evento hablaremos, pero parece que va a ser un éxito de asistencia. Y bueno, hace un par de meses se publicó el Plan Nacional, bueno, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que al final es la hoja de ruta que ha generado el Gobierno para promover lo que son las ayudas del Next Generation EU. ¿Vale? Entonces, bueno, una de las palancas principales de esta hoja de ruta nos habla de la modernización y digitalización de las empresas como un pilar fundamental para aumentar la competitividad y posicionarnos como empresas competitivas a nivel mundial. Entonces, hoy hablaremos de la importancia del registro de datos, del control, orientado principalmente pues, a esa digitalización. Durante el día de hoy, los ponentes encargados en realizar la ponencia serán tanto Olatz Molinos, ¿vale? Ella es Product Manager en Eficiencia Energética y Automatización de Edificios, y yo, Nuria Greca. Él es Product Manager en Industria 4.0. El cometido de ellos en la jornada será el de hablarnos sobre la importancia del registro de datos y control de los distintos componentes de nuestra instalación para conseguir así ser eficientes. Tanto mejorar la eficiencia de nuestros procesos y nuestras máquinas, como ser eficientes energéticamente, tanto a nivel de máquina, línea de proceso o incluso de la instalación. Entonces, todo se resume en la eficiencia. Hablaremos de la transformación que ha sufrido la automatización industrial, de los distintos niveles de la transformación digital, para pasar a centrarnos en los distintos componentes que se pueden controlar dentro de una instalación y las ventajas que nos aporta disponer de comunicación, de conectividad, de toda esa información para realizar mantenimientos predictivos, alarmas. Bueno, os contarán los ponentes todo esto y tampoco quiero destriparos la ponencia. Entonces, a nivel de la herramienta en la que trabajamos, simplemente informaros que el webinar tendrá una duración aproximada de 30-40 minutos, ¿vale? A partir de ahí pasaremos al turno de preguntas. Las preguntas las podéis realizar tanto desde el apartado o la pestaña de preguntas que tenéis en la a mano derecha, que podéis ir escribiéndolas y una vez finalizada la jornada, pues las responderemos. O si no, si preferís conectar vuestro micrófono y hablar, tenéis un iconito de una mano, ¿vale? Que podéis pulsar y que quedará grabado y al final de la jornada pues os daremos paso, os activaremos el micrófono para que podáis hacer la pregunta a vosotros mismos. Por último, tenéis disponibles varios documentos, varios catálogos en la parte derecha también, en la parte de documentos que podéis descargar, que serán de información de la que estaremos hablando durante el webinar. Y lo que sí os agradeceríamos que una vez finalizada la jornada, pues os aparecerá una pequeña encuesta y que la respondieseis, ya que nos ayuda a mejorar en los próximos encuentros que hagamos. Entonces, yo creo que simplemente dar paso ya a los ponentes. Comenzamos con Olatz para que os pueda hacer la introducción y ellos irán cambiando de uno a otro para poder hablaros sobre este tema. Así que, Olatz. Bueno, pues hoy tenemos un formato un poco diferente en nuestro webinar, ya que va a ser un webinar combinado entre yo, Nuria Greca, y yo. Esperemos que salga todo lo bien que esperamos.
Entonces, en primer lugar, lo que vamos a ver es, como ha dicho Rubén, pues un sistema de gestión y control. Sobre todo, nos vamos a centrar en la integración de equipos industriales, pero que son equipos también que pueden estar en un edificio. Para comenzar, diremos que Carlo Gavazzi es una empresa multinacional que lleva más de 90 años en el mercado y que principalmente nos dividimos en diferentes líneas de productos. Tenemos sensores, conmutación y controls. Hoy aquí veremos esas tres líneas de producto y lo que siempre nos centramos es en diferentes mercados. Hoy vamos a ver eficiencia energética, vamos a ver Smart Building, pero vamos a tener una parte muy importante de Industria 4.0. Pues para comenzar, vamos a ver cuál ha sido un poco la evolución a lo largo de los años de la automatización industrial. El primer gran hito en la automatización industrial fue con la energía de vapor, con la energía de vapor lo que conseguimos es una mecanización y conseguimos una automatización de diferentes procesos. Eso fue el primer paso. En la industria 2.0, que podemos llamarla así, el gran cambio fue una producción en cadena y esto viene por la energía eléctrica gracias a la energía eléctrica. En la industria 3.0 el gran hito fue la introducción de la automatización, la introducción de PLCs y la introducción de ordenadores en el mundo industrial y eso originó pues un gran cambio. Y finalmente hoy, quien nos está originando el gran cambio son las redes, Internet, la interconectividad entre los diferentes dispositivos, porque hasta ahora tenemos PLCs, tenemos sensores, tenemos arrancadores, tenemos diferentes dispositivos de campo, pero la gran y principal diferencia a día de hoy y que está impulsando la industria 4.0 es la interconectividad entre procesos y el poder hacerlos más eficientes y más productivos. Por lo tanto, para llevar a cabo esa industria 4.0, para que podamos llegar a conseguir y a que el engranaje y que el funcionamiento sea correcto, debemos tener una arquitectura sólida, una arquitectura, como veis ahí, los 4 niveles de IoT de la transformación digital. En primer lugar, tenemos el nivel de campo, que es donde tenemos todos los sensores, todos los actuadores que van a recoger información de campo, que van a actuar sobre el terreno, ¿vale? Y que van a proporcionar información a esa nube. Pero para llegar a esa nube hay que pasar por diferentes niveles, porque no tiene por qué llegar toda la información a la nube, sino que tenemos que tener capas intermedias que realicen ese cribado de datos y ese control en la propia instalación para que no se ralenticen las decisiones que se tienen que tomar en campo. Por eso tenemos el nivel Edge, que sería esos gateways IoT o esos controladores, esos PLCs que van a aplicar esa lógica de control. El nivel Fog, que sería un poquito lo mismo, pero nivel software, y luego la cloud, que veremos un poquito más en detalle al final de la presentación. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con una industria conectada, donde veremos diferentes tipos de productos, todos ellos interconectados entre sí a través de protocolos estándar de mercado y que van a darnos la opción y van a darnos la posibilidad de que nuestras instalaciones evolucionen en la manera que tienen que evolucionar. Y ahora ya aquí doy paso a mi compañero John. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, soy John. Bueno, voy a presentar un poco, siguiendo con lo que ha comentado Lats, voy a presentar unas líneas de producto casi de aplicación básicamente industrial, pero con comunicación, que permitirá pues, integrarlo en estos
sistemas que acaba de comentar Olatz. Voy a empezar con el NRG, que es un sistema de conmutación de relés de estado sólido con comunicación. Entonces, tendremos tres elementos que componen este sistema, que los vemos ahí en la foto de la derecha, que es el interfase de comunicación, que es el que trasladará la información que me envía el elemento de control, el PLC o el control. Las órdenes que envía las trasladará a los estáticos, que son los que vemos ahí a la derecha. Y dependiendo del tipo de comunicación que necesitemos, tendremos tres opciones. Tenemos una pasarela Modbus, otra Ethernet IP y otra Profinet. Otro elemento de este sistema son los propios relés de estado sólido. Ya conocéis, supongo todos, lo que son relés de estado sólido. Son unos elementos de conmutación estancos, no tienen partes móviles, con lo cual los podemos instalar en ambientes duros, con ambiente de humedad, con ambiente de polvo, sin influir en los contactos porque realmente no los tiene. Y también permiten una velocidad de conmutación muy alta, característica muy importante para ciertos procesos, sobre todo de temperatura, para conseguir un nivel de temperatura preciso, sin influir en la vida del propio elemento de conmutación, el propio relés de estado sólido. En cuanto a potencias, en relés de estado sólido tenemos desde 25 hasta 65 amperios y este sistema permite instalar hasta 32 relés de estado sólido con una sola pasarela. Si necesitamos más, pondremos otra, otros 32, etc. Por fin, como otro elemento de componente de este sistema son los cables internos, que los veis ahí a la derecha, que son exclusivos, son dedicados. Aparte de hacer la conmutación de la carga, normalmente será cargas resistivas para aplicaciones de calentamiento o también puede ser otro tipo de cargas, iluminación o lo que sea. Estoy hablando de un sistema de conmutación monofásico en este caso. También nos va a permitir, como digo, aparte de hacer la conmutación on-off o como sea de la carga, me permite vía comunicación leer variables en tiempo real, variables de cada estático en particular, la corriente que está conmutando, la frecuencia, la potencia, contador de kilovatio hora por cada uno, horas de funcionamiento del relé de estado sólido, horas de funcionamiento de la carga. Esto sí es interesante, horas de funcionamiento de la carga, porque a nivel de mantenimiento, pues al encargado, a quien esté al cargo de este asunto, le va a dar una idea de cuánto lleva la resistencia, cuánto lleva esa carga funcionando y posiblemente cuando llegue ciertas horas, pues habrá que ir pensando en cambiarla, adelantándonos a que rompa y pare la producción y nos suponga un problema. También, por otro lado, interesante, me permite establecer valores de alarma en valor. Es decir, voy a poner un ejemplo muy claro y muy común, que es la detección de rotura de una resistencia calefactora. Tenemos un sistema de calentamiento y, por ejemplo, en la industria de plástico, que es bastante habitual, importante además, y voy a poner, por ejemplo, una alarma de corriente de mínimo, pues vamos a suponer de 15 amperios. Cuando la corriente baje de 15 amperios tendré una alarma que querrá decir que se me ha roto alguna resistencia calefactora, con lo cual el rendimiento del calentamiento va a disminuir, o que ha roto del todo lo que es la carga, porque solamente tengo un elemento de calentamiento. También, aparte de corriente, pues puedo establecer valores de tensión máximo-mínimo, de frecuencia, importante también de desviación de carga, una detección de cuando la carga se está yendo de los valores nominales, con lo cual me da a entender que se está deteriorando. Detección también de si el evento de conmutación, el tiristor, está roto, está abierto, está cortocircuitado, y otros
otras alarmas también que me dan una información inmediata de que algo está ocurriendo en ese proceso. Aparte de la conmutación, que estamos, yo creo que un poco acostumbrados al todo o nada, es decir, el relé estático conmuta la carga del todo o la desconecta del todo por orden del control. También en este sistema NRG es posible una orden proporcional, es decir, el ejemplo típico, sigo con la temperatura, es sonda de temperatura leyendo la temperatura del horno, del plástico, del molde del plástico o lo que sea, que va al control, y el control envía vía comunicación una potencia de acuerdo a esa temperatura que está leyendo la sonda. Es decir, si lleva un nivel de temperatura bajo, necesitará calentar más, con lo cual la potencia que enviaré al control será mayor, el relé estático mandará más potencia o conmutará más potencia al elemento calefactor. Ahí tengo un ejemplo de conmutación por ángulo de fase, donde veis en verde la onda de red de 230, por ejemplo, y abajo vemos lo que ve la carga. Por ejemplo, de esas tres líneas que están abajo, la del 50%, que sería la potencia que envía el control, pues vemos que la parte roja es la que ve la carga, es decir, la mitad del ciclo pasa hacia la carga y la mitad no, con lo cual tengo la mitad de potencia en la carga. En el caso de la primera línea tengo un 33%, un tercio de la potencia irá a la carga y 2/3 no serán conmutados. Entonces, este es un proceso similar a un proceso analógico. Como ventajas, bueno, ya he comentado, creo que son claras. El sistema tradicional de detección de rotura de resistencia, en el ejemplo que acabo de poner, se hace con un transformador de corriente que envía esa información a una tarjeta analógica de entradas del autómata, y ahí el autómata leerá ese valor y detectará una rotura de resistencia en este caso. En este caso con el NRG no me hace falta eso porque, como he puesto en el ejemplo anterior, tendré una alarma por mínima que me dirá que ese calefactor está roto. Tampoco necesitaré tarjetas de salida para el mando de los estáticos con una instalación tradicional, donde la tarjeta de salida dará la tensión de control a cada estático para ordenar su funcionamiento, y en cambio aquí se hará vía comunicación, por lo cual también me ahorro esa tarjeta de salidas. Aparte, las ventajas que ya he comentado de lectura en tiempo real de todas las variables que considere interesantes o necesarias de forma inmediata, y luego todos los demás datos que me va a ayudar a hacer un mantenimiento preventivo que me evitará parar el proceso por rotura de la carga, contador de horas, desviación de carga, etc. Con esto conseguimos también pues, un ahorro de espacio, de cableado y de simplicidad en la instalación. Bien, paso a otra línea de producto, que son los arrancadores suaves de motor para motores de inducción alterna, y lo he dividido en tres capítulos. El monofásico, ahora mismo con comunicación, solamente tenemos el modelo HDMS, que es válido solamente para compresores scroll y bombas sumergibles, y potencias desde 12 hasta 37 amperios. Tenemos en trifásicos los exclusivos para compresores scroll. Los compresores scroll son los compresores más habituales que nos vamos a encontrar en la climatización, por lo cual ese es un elemento importante que puede estar tanto en edificios como en industria. Los modelos que disponemos en 2 fases más una directa o en 3 fases, potencias desde 16 hasta 95 amperios. Y por último, la línea de aplicaciones de arrancadores para motores de aplicación general, es decir, me valdrían para todo tipo de motor, trifásico en este caso.
también en 2 fases más una directa y en 3 fases, recientemente lanzado, estos de 3 fases controladas, potencias desde 12 hasta 90 amperios. Entrando en la comunicación de estos arrancadores suaves, podemos configurar, pues, por ejemplo, alarmas, o ahí tengo en la parte izquierda abajo si quiero habilitar la detección de secuencia de fases o no, si las fases L1, L2, L3 están en fase o no, lo puedo habilitar o deshabilitar. Puedo habilitar o deshabilitar la alarma de sobrecarga, la de subcarga, y ahí a la derecha he puesto un ejemplo también que es abajo del todo, el Control Mode, donde puedo decidir si el arranque parada del equipo lo quiero hacer vía comunicación o lo quiero hacer, como siempre, vía tensión externa por A1, A2. Aplico tensión, arranca el motor, el arrancador, por tanto el motor, o quito tensión para el motor. Entonces puedo hacerlo así o puedo hacerlo por comunicación. Igual que con el sistema NRC que he explicado antes, pues también tengo acceso a variables, lectura de variables en tiempo real. Lecturas de potencia, lectura de tensiones entre fases, lectura de corrientes por fase, y luego también tengo contadores de alarmas, contadores de cuántas veces he tenido una alarma de sobrecarga, de subcarga, si he tenido rotor bloqueado, cuántas veces, si he tenido sobretemperatura, un montón de datos que puedo utilizar los que me interesen. Otra línea de equipos también con comunicación, vamos a enfocarlas un poquitín a lo que es la sensórica. En este caso, como ha explicado Lach al principio, de los niveles de comunicación, tenemos en la línea, en la parte de abajo del todo, los sensores, vamos a decir, que como veis ahí están conectados punto a punto a unos equipos que son los Master IO-Link, es decir, que entre los sensores y esos equipos Master, la comunicación entre ellos es por un protocolo llamado IO-Link, y luego del Master hacia arriba ya salimos en comunicación industrial estándar, que depende de lo que necesite, Profinet, Modbus, lo que sea. Seleccionaré ese tipo de comunicación. ¿Esto qué representa o qué supone? Pues supone que desde cualquier elemento superior puedo acceder al propio sensor que está en campo. Es decir, un ejemplo, pues claro, tengo una fotocélula detectando un producto y quiero saber a qué distancia lo está viendo. Pues accedo vía comunicación al valor analógico que me está dando esa fotocélula, con lo cual sabré a qué distancia está el objeto. Puedo, a través de esa comunicación, cambiar configuraciones del sensor, puedo cambiar distancias, puedo implementar temporizaciones, puedo implementar funciones especiales. Entonces, todo eso lo puedo hacer vía comunicación. Entonces, esas son las ventajas. Lo que antes era un sensor todo o nada, pues ahora se convierte en algo más. Puedo incluso acceder a la temperatura que está leyendo ese sensor, que es un inductivo, pero también tiene la capacidad de darme la temperatura que está leyendo, con lo cual es un dato que puede ser interesante para mi proceso, leerlo de vez en cuando y detectar si hay algo que no va bien. También todo esto es una ayuda clara a lo que llamamos mantenimiento preventivo, por lo que he explicado antes. Me ayudará a evitar llegar a una situación crítica de rotura, de parada de máquina con este acceso a un montón de datos. Al final, los protocolos que se utilizan son los más estándar en la industria, que ya estamos acostumbrados a ver. Otro tipo de señales que son comunes tanto en industria como en edificios, vamos a poner esos dos ejemplos,
pues son la recogida de señales todo o nada que pueden provenir de si necesito saber si un motor está en marcha o no, si el ventilador está en marcha o no, si he dado la orden de marcha a la bomba y realmente está en marcha o no está en marcha. Puedo acceder a valores inmediatos de alarmas por temperatura, por rotura de cable, por rotura de calefactor, que lo he comentado antes, porque esté el sistema leyendo la tensión y sale de rango, por lo cual toda la planta, vamos a decir, está sufriendo una tensión fuera de tolerancias. También puedo acceder a señales analógicas típicas bueno, estamos acostumbrados a las típicas señales de 420 miliamperios o 0,10 voltios que pueden venir de mediciones de nivel, que pueden venir de señales de temperatura, de presión, todo eso reducido a una señal 0,10 voltios o 420 miliamperios, es posible implementarlo en equipos que luego lo trasladarán a esa comunicación para tratarlos de una forma más alta. Otro tipo de señales, contagio de pulsos, contadores de agua, también pues, se me ocurre pues, mediciones de viento a través de un anemómetro con salida 420, todo tipo de señales muy típicas que todos conocemos. Bueno, dejo ahora de nuevo a Olach, que nos va a contar algunas cosas interesantes y... Bueno, pues vamos a seguir avanzando en la presentación y vamos a ver en la industria conectada el último de los bloques que nos queda, que en este caso serían los analizadores de energía. Sin entrar en mucho detalle, podemos ver que los medidores de energía, todas las cosas que hagamos, todos los consumos energéticos que tengamos en una instalación, tanto industrial como de edificios, finalmente para saber lo que realmente está pasando necesitamos monitorizar y monitorizar a través de diferentes dispositivos. En función de lo que queramos medir, elegiremos unos equipos u otros y en función de qué tipo de instalación tengamos, elegiremos entre unos equipos u otros, porque no es lo mismo que estemos haciendo un cuadro nuevo, una instalación nueva y que queramos hacer submetering que estemos intentando meter monitorización energética en una instalación ya existente donde los cuadros son muy complicados, donde casi no tenemos espacio, que nos tendremos que ir a soluciones de tipo retrofit, como pueden ser con la Rogowski, o cuando queremos hacer una preauditoría en un lugar que tal vez nos tengamos que ir a una solución portátil, que se puede dejar de forma permanente, pero nos tendríamos que ir a una solución portátil. Y te doy yo siempre utilizando protocolos estándar de mercado, como son Modbus, como puede ser Envas, o medidas inalámbricas, como Envas Wireless o LoRaWAN. Y hasta aquí hemos visto lo que es ese nivel de campo. Habíamos visto los 4 niveles de la arquitectura IoT, el nivel de campo, el nivel Edge, el nivel Fog y la Cloud. Entonces, en el nivel Edge, nosotros, por ejemplo, disponemos del Datalogger WP 3.0, que lo que principalmente hace es realizar el registro de toda esa información que tenemos en campo. Por ejemplo, de los analizadores de energía, pero de los equipos que ha estado presentando John, esas alarmas que nos pueden dar los relés de estado sólido, esas horas de funcionamiento que nos están dando información para el mantenimiento preventivo, todo eso que hemos visto hasta ahora se puede integrar en el nivel Edge. El cometido del nivel Edge, como he adelantado antes, es hacer ese cribado de datos y establecer un poco de control. Entonces, en el nivel Edge se establecerán una serie de funciones lógicas y de registro de datos que hará que toda la información no pase a la cloud, porque todo no es necesario. El nivel Fog tiene el mismo cometido, pero en este caso son piezas de software que normalmente se suelen poner en diferentes dispositivos LAN que tengamos en la instalación. Pero el cometido viene a ser muy similar. Y finalmente el nivel cloud. Cuando hablamos de nube es como algo muy abstracto para todos, pero en el nivel de nube
al final lo que nos está dando es unos servicios que pueden ser de 3 tipos diferentes principalmente. En primer lugar, infraestructura como servicio, donde el proveedor lo que nos está dando es el sitio donde alojar los datos. Nosotros tenemos que poner el sistema operativo, tenemos que poner las aplicaciones que queramos utilizar y el mantenimiento es cosa nuestra. Luego tenemos plataforma como servicio, que es un pasito más. No solamente nos están dando el hardware donde alojar, sino que nos están poniendo ese mantenimiento de sistema operativo, etcétera, y nosotros metemos las aplicaciones que queremos para gestionar los datos que estamos enviando a la nube. Y finalmente, el software como servicio. En este caso es un servicio total, donde nos están dando simplemente con un acceso web podremos ver nuestros datos y si tenemos, dependiendo del tipo de aplicación que tengamos, habremos contratado un servicio que se adecue a nuestras necesidades, a lo que queremos hacer con esos datos. Por lo tanto, finalmente, si nos vamos a ver 2 tipos de aplicación muy sencillas, tendríamos la aplicación de edificios, donde a través de un dispositivo Edge, como en este caso tenemos ahí el Gateway IoT WP 3.0, estaremos registrando datos de energía, por ejemplo. De energía, cuando hablamos de energía, hablamos de energía eléctrica, de gas, de agua, de energía térmica. Integración con otros dispositivos, como pueden ser máquinas de climatización, compresores, que habitualmente nos encontramos en los edificios, y también con energías renovables para saber la producción fotovoltaica que tenemos habitualmente. Y una parte importante de control, donde esos datos o esa información que estamos recogiendo vamos a querer mejorar el comportamiento de nuestro edificio y, por lo tanto, vamos a hacer un control automatizado de iluminación mediante protocolos como pueden ser DALI, un control de climatización, un control de cargas, incluso tener un sistema de guiado en parking que al final optimice el tiempo de la gente que está yendo a la instalación, que está yendo al edificio y también haga que la extracción de humos, por ejemplo, o la iluminación no tenga que funcionar tanto tiempo. Si nos fijamos en una industria, pues una industria es un edificio, con lo cual todo eso que hemos hablado lo tenemos ahí. Y aparte, pues tendremos todos esos subprocesos que ha comentado Ion. Tendremos arrancadores, tendremos relés de estado sólido, tendremos toda esa sensórica que gracias a tenerlos integrados en un sistema de gestión y control va a hacer que sea que tengamos un mantenimiento productivo, que sea más eficiente al fin y al cabo nuestra instalación. Bueno, para terminar, como conclusión, pues el sistema de gestión y control ideal es un sistema que sea automatizado, que no requiera gran inversión, que podamos aprovechar cosas que ya tenemos, que podamos ampliar fácilmente, que podamos implementar el sistema en diferentes fases en función de las necesidades y que, por supuesto, aparte de integrable con lo que tenemos actualmente, que esté mirando al futuro, que esté mirando a esos protocolos IoT, a esa arquitectura IoT que va a hacer que nuestra industria o que nuestra instalación dé un pasito más y nos adentremos en este mundo IoT que tanto se habla hoy en día. Bueno, hasta aquí la presentación. Ahora lo que vamos a hacer es, va a salir también mi compañero John y las preguntas que queráis hacer o que hayáis hecho ya, pues intentaremos resolverlas de la mejor manera posible. Vale. Pues empezamos con las preguntas. La pregunta es que mi PLC es el encargado de gestionar el control de temperatura con el sistema. Espera, con este sistema se mantiene esa jerarquía o hay que indicar individualmente a cada estático su estrategia de control. Si el PLC es el encargado de gestionar el control de temperatura con el sistema, con el NRG, o si cada estático tiene su estrategia de control.
A ver, aquí el proceso de que sea está implementado en el PLC. O sea, el PLC es el que manda, dependiendo de lo que lee de las ondas de temperatura, va a mandar vía comunicación el estático si tienen que entrar más o menos. Entonces, digamos que el sistema NRG en este caso, que es la pasarela más los estáticos, es un mero esclavo, hace lo que le dicen. Entonces, conmuta, eso sí, yo configuraré mi sistema como más me convenga dependiendo del tipo de carga que tenga. Me interesará un modo de conmutación, otro modo de conmutación, me interesarán alarmas, me interesará manejar ese proceso para conmutar como yo quiera, pero quien manda es el PLC. Yo no sé si respondo con eso a la pregunta, pero en cuanto a jerarquía, quien manda es el PLC, eso está claro, es el control, el que ordena, el que manda las órdenes. Vale. La segunda pregunta también es para John. ¿Se podría decir que, dada la información que ofrecen los arrancadores, hacen la función de un medidor de energía? Es, entre comillas, quiero decir, puedo, como he dicho en la presentación, acceder a lectura de variables en tiempo real. La tensión trifásica que voy a leer va a ser la tensión de la red, general de la planta, seguro, pero la corriente va a ser la del motor, que está conmutando ese arrancador, y los kilovatio hora, en este caso, van a ser los de ese motor, de esa carga. O sea, el arrancador va con un motor. Hombre, hay veces que se puede poner un solo arrancador, igual con dos motores en paralelo, no es habitual. Pero lo que voy a leer es lo que está conmutando, lo que está pasando por ese arrancador. No tengo a cargo de él más que un motor. Entonces, lo que es potencia, kilovatio hora, son relativos a esa carga. Lo que es tensión va a ser la tensión trifásica que le llegue al motor de la planta. Entonces, no puede sustituir a lo que es un analizador de energía que me va a medir, que lo tendré en cabecera seguramente de la planta o de un local grande, donde me va a medir el consumo de todo el local, la tensión, me va a contar los kilovatios hora y son Sí, cosas nos daría la información referente a ese equipo nada más. Eso Y si es. queremos ver algo más global, tendríamos que seguir poniendo los analizadores de energía. Vale. Luego también esta es para John. Los sensores has indicado que miden temperatura. Sí, lo veo. ¿Qué es la temperatura que mide? Bien, como he dicho en la presentación, una de las características de los sensores IO-Link, no solamente inductivos, sino a fotocélula, capacitivo, también tienen un sensor interno de temperatura, con lo cual puedo acceder a ese dato. Entonces, es lo que decía, si me interesa leer ese dato pues 2 veces al día para ver cómo va la temperatura en ese lugar, pero veo que al cabo de los días eso va subiendo, pues algo no es correcto. Entonces, pues es un dato que lo tengo ahí y que lo puedo utilizar y yo creo que es interesante para el tema de mantenimiento, sobre todo. No es una sonda de temperatura como un termopar o como una PTC, donde voy a leer exactamente la temperatura, pero tengo una temperatura que aquí entre comillas, el problema es que la temperatura que estoy leyendo del sensor añade la propia temperatura del propio sensor. Pero bueno, al final, si estoy leyendo, si realmente la temperatura ambiente, vamos a suponer que sean 20 grados, posiblemente el sensor me lea 27. Pero si hay un incremento de temperatura de 3 grados, el sensor también va a incrementar 3 grados. Pues es un dato de referencia, vamos a decir. Esta pregunta ya es para mí. En caso de pérdida de comunicación con la cloud, ¿se pierde la información o se almacena?
No, cuando estamos, si los dispositivos de campo estuviesen enviando directamente a la cloud, ahí tendrías un problema. Si pierdes la comunicación, como esos dispositivos de campo no tienen registro, pues ahí estarías perdiendo información. En el caso de hacer una arquitectura IoT correctamente y de tener un nivel Edge y un data logger como el que hemos visto, finalmente tú estás controlando el data logger. Lo que te va a permitir es no perder datos y aparte realizar ese control rápido que tengas que hacer, esa reacción rápida, sin tener que esperar a ir a la nube y bajar. Con lo cual, ni estamos perdiendo datos ni dejamos a la instalación sin ese control, vamos a decir, podemos decir básico que necesita. Vale. Sí, aparecía el icono de Maya Cloud junto con Amazon y Microsoft. ¿Qué tipo de plataforma es? Vale. Cuando Maya Cloud es una plataforma de Carlo Gavacci que se basa en una conectividad VPN y que sería un tipo, cuando hemos visto las infraestructuras que hay, sería plataforma como servicio, lo mismo que Microsoft Azure o como Amazon. Es decir, te está dando acceso a todos aquellos, en este caso Maya Cloud te da acceso a todos los data loggers, a todos los WPs que tú tengas instalados sin necesidad de apertura de puertos en una red Ethernet o sin importarte qué tipo de tarjeta SIM has colocado en tu comunicación 4G. Vale. El data logger se conecta con cualquier marca de inversor o es necesario un gateway intermedio. No, a ver, cuando hemos estado hablando, en toda la presentación hemos estado hablando de protocolos estándar de mercado. En la parte industrial, donde está Profinet, donde está Ethernet IP, donde está Modbus TCP, Modbus RTU. En el caso del data logger, es compatible con cualquier tipo de dispositivo que tenga Modbus RTU o Modbus TCP. Entonces, cuando estamos intentando integrar una instalación solar fotovoltaica, los inversores de manera habitual disponen de esta comunicación. Bien sea el inversor o bien sea el kit de inyección cero que tienen o bien sea el equipo que sea, normalmente tiene esa comunicación y se pueden obtener los datos. Con lo cual, no es si integras una marca u otra, es protocolos compatibles y protocolo Modbus TCP y Modbus RTU puede recoger cualquier dispositivo que haya. Vale. Ese para mí. Sí, eso ya está aquí. Línea de productos certificado, pregunta Jorge, para uso ferroviario. Supongo que te refieres a los estáticos. El NRG de momento no lo tiene, pero sí tenemos una línea de relés de estado sólido estándar, los típicos RGC1 y RGC2 y 3, es decir, monofásicos y trifásicos, que sí la tienen. Recientemente hace no mucho que tienen la certificación ferroviaria, pero el que he hablado en esta presentación, NRG con comunicación, de momento no la tiene. Vale. Esta creo que es para mí. Las medidas, eventos y alarmas tendrían la hora asociada, el timestamp. Sí, claro, tú cuando tienes un data logger, al final decides si lo que quieres es registrar por tiempo o registrar por eventos. Cuando tenemos una alarma y un evento, le vamos a poner que registre por evento, con lo cual tendrás ese timestamp de cuándo se ha producido. Y si estás hablando de temperaturas, de valores energéticos, etcétera, le pondrás normalmente a registrar pues cuarto horariamente o 5 minutal o bueno, con la periodicidad que tú quieras. En ese caso, siempre te marcará el timestamp y lo que estarás obteniendo será un valor medio en esos 5 minutos o en ese cuarto de hora, también mínimos y máximos que puedes poner a registrar. Pero sí que eventos y alarmas tendrían el timestamp exacto. En cuanto detecte el data logger, lo va a registrar y se registra con el timestamp. Vale. Ese también es para mí.
Con el analizador portátil podría controlar la planta fotovoltaica o actuar. Con el analizador portátil, como tiene una comunicación Modbus RTU y también una comunicación Modbus TCP, al igual que con el Data Logger, tú puedes integrar cualquier inversor, y si quieres poner módulos de entrada y salida para controlar algo en esa instalación, lo puedes hacer, al igual que si el inversor, al disponer de Modbus TCP, por poner un ejemplo, los inversores de Sungrow o de Huawei, tú puedes dar una orden de encendido apagado sin problemas mediante protocolo, con lo cual sí puedes controlar. Bueno, pues creo que hasta aquí las preguntas. Si no hay ninguna más, pues muchas gracias por haber asistido al webinar. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente, que me parece que será en un par de meses. No sé si nos toca a John, a mí o a nuestro compañero Ignacio, pero aquí estaremos en un par de meses. Vale, pues nada, pues gracias a todos y cualquier consulta, pues bueno, ya sabéis dónde estamos y hasta la próxima.